Muy buenos días, tengan todos y todas a su espacio de formación del Instituto de Altos Estudios del Poder Electoral. Queremos darle la más cordial bienvenida en nombre del presidente del Poder Electoral, el doctor Elvis Amoroso, y presidente de esta institución. De igual forma, en nombre de la directora general del instituto, la licenciada Odalis Arteaga. El día de hoy tenemos como invitado al licenciado Juan Carlos Nieves. Bienvenido, Juan Carlos. ¿Cómo está? Eh, Juan Carlos, pues como todos ya saben, es funcionario activo de la Oficina Nacional de Registro Civil y el día de hoy pues nos trae un interesante tema como todos los que se han expuesto en este espacio, ¿no? Sabemos que son temas muy interesantes todos los que tanto ustedes de la Oficina Nacional han expuesto como los de la Oficina Nacional de Supervisión, pues, temas que día a día nos dan a conocer muchas cosas que desconocemos los ciudadanos comunes de todos esos procesos que se llevan dentro de cada una de ellas, ¿no? El tema de hoy es fundamentación teórica y su relación con el contexto social. ¿Bien? Entonces, bueno, vamos entonces a dar inicio a dicha actividad. Igual, la cámara del espacio son suyas. Esperemos que pues, sea de mucho provecho para todos los compañeros que se encuentran conectados. Sabemos que son pues, de las ORE de los diferentes estados, al igual que algunas contralorías municipales y estadales que nos siguen semana a semana en esta actividad y algunos otros órganos y entes pues, que tienen relación directa con todo el proceso que siguen ustedes en la oficina. ¿Sí? Bueno, pues, bienvenido. Adelante. Muchísimas gracias, Carlos, la doctora Odalis Arteaga, directora del Instituto de Altos Estudios del Poder Electoral Tibisay Lucena. Asimismo, bueno, agradecido también a autoridades de la institución del Consejo Nacional Electoral. En primer lugar, al presidente, el doctor Elvis Amoroso, a la presidenta de la Comisión de Registro Civil Electoral, la doctora Rosalba Gil Pacheco, a la directora general de la Oficina Nacional de Registro Civil, a la doctora Julia Martínez. Y bueno, también a todo el equipo de la Oficina Nacional de Registro Civil, con quienes trabajamos desde hace algún tiempo ya. Y bueno, encantado nuevamente de formar parte de estas actividades formativas, de permitirnos de alguna manera tomar esta oportunidad para dar una voz a lo que es el registro civil, que pareciera que, bueno, pareciera que a veces damos por sentado, pero tenemos ya la ley orgánica de registro civil va mm, para más de entre 14 y 15 años ya de haber sido promulgada y sancionada. Y bueno, sin embargo, bueno, la lucha es esa, pues la lucha de hormiguita es tratar de dar a conocer a través de estos espacios, los cuales valoramos mucho, el tema de la diferenciación tanto en la conceptualización teórica, así como en la práctica. Esta actividad, este material, digamos, es uno de los últimos materiales, le comentaba anteriormente, eh, quizás introductorios en materia de registro civil, ¿no? Hay otros que vale la pena mencionar, posteriormente pudiéramos tocarlo. Sin embargo, este es como ya como uno de los últimos, digamos, a nivel introductorio, porque nos permite, bueno, la fundamentación teórica y su relación con el contexto social precisamente es porque identifican ciertos conceptos a nivel de registro civil que tal vez a veces damos por sentado, como por ejemplo la identificación y la identidad, que a veces los equiparamos, pero no precisamente son intercambiables, sino que hay ciertas diferencias que vale la pena ahondar en ellas. El tema de la identidad biológica, la identidad legal, la identidad estática, la identidad dinámica, son ciertos conceptos que no son muy conocidos, digamos, y sí es necesario que ahondemos un poco en ellos. En las sesiones anteriores nos acompañó la doctora Janet Brito con el tema específico de la opinión de mayor de edad, y las modalidades de la opinión de mayor de edad. Bueno, ese fue un procedimiento especial, digamos. Volvemos ahora a la generalidad. Eso no significa que en registro civil no vayamos de lo general a lo específico y viceversa, porque bueno, porque eso nos obliga el día a día. La jerga también, la misma teoría y la misma práctica nos van a obligar siempre a ir a lo específico, volver a la generalidad, volver a lo específico otra vez a la práctica y bueno, básicamente es el quehacer de todos los días. Entonces, sin más dilación, vamos a dar inicio. Bueno,
vamos a, en primer lugar, a ver algunas generalidades del estado civil de las personas. Posteriormente, hablaremos sobre la identidad biológica legal de las personas. Hablamos anteriormente de la identidad estática y la identidad dinámica. Posteriormente hablaremos de lo que es el nombre y la afiliación como tal, como conceptos que vale la pena mencionar. La nacionalidad y la ciudadanía, cuáles son las diferencias entre ambos conceptos y bajo qué figura jurídica está contemplado. El registro y medios de prueba del estado civil de las personas, cuáles son esos registros, cuáles son los medios de prueba del estado civil, o al menos los más básicos. No vamos a ahondar mucho en ellos, pero al menos los más básicos vamos a ver. Modelos de registro civil, fundamentación teórica y su relación con el contexto social. Básicamente es qué significa el registro civil, cómo está fundamentado teóricamente y con base a esa fundamentación, cómo se puede relacionar no solamente con las usuarias y las usuarias que hacen uso de él a diario, porque todos los días usamos el registro civil consciente o inconscientemente, y como también la institución, en este caso, que es el Consejo Nacional Electoral, que es el órgano que está, digamos, facultado por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en sus artículos 252 y 253 respectivamente, a los fines de dar rectoría, digamos, a la materia como tal. ¿Okay? Publicidad, automatización y centralización de la actividad registral y la relación entre el registro civil y el registro electoral. Cerramos con eso precisamente porque es lo que nos permite finalmente determinar por qué la misma institución lleva ambos procesos, tanto el registro electoral y el registro civil, y el porqué de eso. Pensaríamos nosotros, pudiéramos pensar que es algo novedoso, que ciertamente la Constitución es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el legislador del 99 tuvo esa visión de conjugar ambas materias dentro de la misma función del órgano, pero eso también tiene una razón que está en nuestra historia republicana, que lo vamos a mencionar un poco más adelante. ¿Ok? Bueno, algunas generalidades sobre el estado civil de las personas. ¿Qué es el estado civil? Empezamos por allí y ahí vamos a concatenarlo con otros conceptos un poquito eh, que tienen que ver más que todo con la ciencia política, pero que no están exentos al ejercicio del registro civil como tal. O sea, el conjunto de condiciones o cualidades de una persona que producen consecuencias jurídicas y que se refieren a su posición dentro de una comunidad política. ¿Cuál es la comunidad política? Bueno, la comunidad política en este caso es la República Bolivariana de Venezuela. ¿Ok? Un Estado federal que tiene unas ramas determinadas dentro del poder público nacional, poder público estatal y poder público municipal, los tres niveles como tal, lo que existe la teoría del Estado como tal, el poder público. Y dentro de esa comunidad política, bueno, tenemos lo que es el Estado Nacional. Y el Estado Nacional, ahí tenemos que hacer una salvedad, bueno, desde 1648 que se establecen como tal las fases de Westfalia, la paz de Münster y la paz de Osnabrück, respectivamente, son las paces de realmente es el acontecimiento que finalmente va a dar pie al reconocimiento del Estado Nacional dentro de las teorías de las relaciones internacionales, digamos, al reconocimiento del Estado como el actor preponderante dentro de esa misma práctica, ¿no? Sin embargo, un siglo antes, bueno, ya con la teorización de Maquiavelo, que vale la pena destacar, y siempre hago la cuña cada vez que puedo hacerlo, es a nivel de formación, que Maquiavelo nunca dijo eso o nunca escribió tal cosa como que el fin justifica los medios. Eso fue digamos, una exégesis o una interpretación un poquito eh, arriesgada de lo que estableció el autor en su momento. Sin embargo, ¿qué hizo él? Él justificó mediante el príncipe, que era el escrito de ese momento, la preponderancia o el mantenimiento del poder bueno, de la familia Medici, que era la familia, digamos, que tenía esa preponderancia dentro de lo que en ese momento eran los principados italianos. Recordemos que Italia fue uno de los últimos estados en unificarse junto con Alemania a finales del siglo XIX. Le costó bastante unificarse precisamente por eso, porque se empieza a conjugar esa idea de los estados nacionales, que era una alegoría a lo que fueron en algún momento los estados, las ciudades-estados atenienses. Y bueno, Maquiavelo lo que hace es dar de alguna manera esa justificación teórica, bueno, del ejercicio del poder con respecto a la territorialidad.
Y ahí vamos a ver en esa obra, junto con otras obras más, también de ese mismo renacimiento de las ideas, de esa época del Renacimiento, que se contrapone al tema del oscurantismo en la Baja Edad Media, unos siglos antes, es precisamente, y todo esto que estoy diciendo pareciera que no tiene sentido con lo que vamos a hablar de registro civil, pero es que todo se va a conjugar eventualmente. ¿Por qué? Porque tenemos a varias instituciones o varios poderes que van a jugar, digamos, cada uno para su bando, si lo decimos coloquialmente. Tenemos a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que tiene la figura como tal de lo que es la patrística, que es la idea de que es la idea la espada espiritual. Eso es la tesis de las dos espadas, la espada espiritual y la espada temporal, que viene a estar representada por la iglesia, la idea de los reyes, ¿no? De los reyes, y más adelante su máxima expresión, que es el absolutismo monárquico, que es el ancien régime, que es el antiguo régimen, ¿no? Y la máxima expresión de eso fue Luis XIV en Francia, que establecía que, bueno, que el Estado soy yo, ¿no? Entonces, ese establecimiento del poder, la pugna del poder entre la iglesia y digamos, el poder que todavía no era poder civil, sino que era poder monárquico, eh, va a pugnar como tal dentro de lo que es las comunidades o las territorialidades en todo caso. En este caso, bueno, era Europa porque es una idea eurocéntrica. Pues recordemos que son ideas o son esquemas que son foráneos para nosotros. Ya aquí en América, antropólogos han dicho, incluso por ejemplo el profesor Ronnie Velázquez, un querido profesor mío de la Universidad Central de Venezuela, bueno, nos habla que ya aquí en América hace 20.000 años había civilización con esquemas jurídicos, con esquemas de instituciones, y bueno, simplemente eran diferentes a los esquemas europeos. Simplemente lo que pasó después fue, bueno, el tema de la conquista y colonización. En el caso americano, digo, digamos, esta parte de América, porque en el caso de América del Norte se lleva tal vez de otra forma, tal vez fue un caso de colonización y conquista posteriormente. Sin embargo, el tema de la conquista se dio de alguna u otra manera, ¿ok? Tal vez en tiempos distintos, pero se dio indefectiblemente. Esta pugna dentro de lo que es una territorialidad va a conformar posteriormente lo que son los elementos primigenios o los elementos básicos de lo que es el Estado Nacional. Y bueno, ¿cuáles son los elementos básicos del Estado Nacional? Para ir aterrizando ya con el tema que nos compete. Bueno, la población, el territorio y el gobierno, que son los tres elementos básicos fundamentales. De acuerdo a las teorías de las relaciones internacionales, porque tengo que volver allí, pues bueno, esa es mi formación inicial, y no lo puedo dejar de lado. Tenemos el cuarto elemento, que digamos es el reconocimiento internacional. Autores como Celestino del Arenal, por ejemplo, que es un autor español, en el caso español, establecen que, bueno, ciertamente el Estado, las teorías de las relaciones internacionales se dieron a lo largo de la historia desde el punto de vista estatocéntrico. Es decir, el Estado era el principal actor dentro de las relaciones internacionales, ¿no? Y había el tema del reconocimiento tácito como tal. Autores como Aníbal Quijano, ya desde esta parte del mundo, en América, bueno, también establecen con cierta crítica que, bueno, que esas relaciones internacionales se habían llevado desde un punto de vista leonino, es decir, con muchas ventajas, más en contraposición a los estados que de alguna manera fueron colonizados, ¿ok? O que posteriormente serían conformados como estados. Pues recordemos que nosotros teníamos la cualidad, digamos, las provincias de Venezuela, antes de ser la República de Venezuela, éramos, digamos, súbditos, o teníamos la condición de súbditos, no teníamos la condición de ciudadanos, porque no éramos repúblicas, ni mucho menos. En todo caso, bueno, esas condiciones únicas y particulares de esas personas que tienen unas características, unas cualidades como tal, las tienen no solamente frente a su núcleo familiar, sino también que las tienen dentro de esa comunidad política a la que hemos hecho mención, ¿ok? Que tiene esos inicios y que va a ser, digamos, va a tener una progresión en la historia y va a tener una transformación, cada Estado nacional con sus particularidades, ¿ok? Y eso es lo que conoce, por ejemplo, autores como Anthony Giddens, que o fue un sociólogo británico, que establecen que, bueno, que cada particularidad de cada Estado nacional va a determinar una sociedad particular con una serie de leyes, una serie de digamos, de modos
formas de relacionarse entre sí que son culturales, pero que también tienen que ver con el hecho de normativo, ¿ok? Y eso va a determinar una sociedad particular. Entonces, esa persona que tiene unas características, unas cualidades particulares, únicas e irrepetibles, dice Giddens, va a tener un relacionamiento con esa comunidad política, pero también con sus semejantes, sean familia o no lo sean. ¿Ok? Entonces, bueno, otras generalidades del estado civil de las personas. Bueno, el estado civil se caracteriza por ejemplo, bueno, es único. De un mismo hecho o acto no puede derivarse sino uno de los estados de cada alternativa. Ejemplo, esto lo vamos a ejemplificar cada uno de estos supuestos. ¿Por qué es único? Porque, por ejemplo, usted cuando decide casarse, por poner un ejemplo, usted está digamos, facultando usted mismo, permitiendo o autorizando un contrato con otra persona, pues un contrato de matrimonio entre dos personas, en el caso venezolano entre un hombre y una mujer, con una serie de requisitos, pero usted al momento de que se suscribe el acta de matrimonio, ¿ok? Usted está casado y su estado civil se transforma, se modifica y usted deja de ser soltero. Usted está casado, al menos temporalmente, mientras mantenga ese contrato, usted está casado. ¿Ok? No es que está medio casado, está casado. ¿Ok? Que es total, es único. E indefectiblemente e indudablemente usted está ya casado. Ah, bueno, tenemos ciertas, digamos, a nivel semántico, a nivel procedimental, bueno, que, ok, usted está casado, pero en la cédula de identidad sigue soltero, bueno, ya ese es otro elemento. Estamos hablando simplemente del tema de la modificación del estado civil cuando suscribimos el acto. ¿Ok? Si el sistema, como esperamos y aspiramos en algún momento, se convierta en automatizado a nivel de todas las aristas de lo que es registro civil, pudiéramos contemplar esa idea, como sucede en otros estados que han contemplado eso a nivel de identidad e identificación, hacer la modificación de forma transversal y en un solo momento. Es decir, que usted pasa a estar casado y en su documento de identificación usted también cambia ese estado civil, pues, digamos. Eso está contemplado en el ordenamiento jurídico, pues en la Ley Orgánica de Registro Civil. Es absoluto, ¿por qué es absoluto? Porque el Estado civil puede hacerse valer frente a todos. Bueno, sí, ciertamente. Usted es el registro correspondiente y tiene pleno valor probatorio frente a instituciones del Estado venezolano. Y con esto que voy a decir muy responsablemente, siempre lo decimos, y también frente a otras instituciones de otros estados nacionales. ¿Por qué? Bueno, mediante las formas legales, digamos, que tengan a bien. Pues bueno, en el caso de la sentencia, bueno, mediante el exequatur correspondiente y mutatis mutando, cambiando lo cambiable, digamos, con la apostilla cuando corresponda, cuando sea un documento de preeminencia o de origen administrativo frente a otro estado. Y legalizando cuando, por ejemplo, en todo caso, si el estado receptor al que vamos a llevar esa documentación como interesadas o interesadas, bueno, no haya suscrito el convenio de la Haya, bueno, se lleva legalizado en todo caso. Pero surte efectos legales en toda la amplitud del espectro, ¿ok? Es necesario, ¿por qué? Bueno, porque es necesario, porque, bueno, no es optativo en principio porque se trata, y lo pudiéramos tratar como uno de los derechos, si pudiéramos catalogarlo como derechos humanos de cuarta, o incluso hasta de quinta generación, digamos, luego de la clasificación que se hace después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la identidad de la persona. En el caso de nuestro artículo 56 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, porque básicamente, bueno, es lo que nos hace parte de la comunidad política, en este caso del Estado venezolano, ¿no? De la sociedad venezolana. No así ciudadano, porque lo vamos a ver más adelante porque ciudadano todavía no, sino hasta los 18 años, ¿ok? Para ejercer la ciudadanía. Entonces, bueno, por ejemplo, por cuanto toda persona tiene un estado determinado e indisponible, debido a que la voluntad de los particulares no puede constituir, modificar, transmitir, reglamentar ni extinguir estados civiles. Ejemplo, vamos a poner un ejemplo bien claro que no sucedió. Una salvedad, el 99% de las cosas que yo voy a decir aquí nos han sucedido o a mi persona o a alguna otra persona que trabaja en la oficina y bueno, y nosotros
tenemos la particularidad de que, bueno, em, hay mucha anécdota en registro civil. Unas más, menos lamentables que otras más afortunadas, pero al fin y al cabo eso nos permite de alguna manera nutrir un poco con la casuística lo que estamos a nivel teórico siempre todos los días viendo, en el manual, en la ley, en el reglamento. Entonces, bueno, eso nos nutre mucho porque precisamente identificamos en la praxis lo que precisamente la ley nos permite o no nos permite hacer. Entonces, por ejemplo, este caso en particular, llega una mamá, una persona a la oficina hace muchos años, me tocó atenderla, y la muchacha, eh, su expareja, digamos, eh, ella no quería en dos platos, ella no quería que el papá reconociera al niño. Entonces, claro, uno le explica, mira, tú no puedes oponerte a que él reconozca a tu hijo, pues porque si él quiere reconocer voluntariamente al niño o a la niña en este caso, bueno, tiene todo el derecho a hacerlo. Ah, si hay una prueba en contrario posteriormente, luego de la realización del reconocimiento y el estampado de la nota marginal en el acta primigenia, bueno, hay un procedimiento posterior que ya excede la sede administrativa y no nos compete a nosotros, sino simplemente lo que nos compete es recibir la solicitud al usuario y permitir en la medida de lo posible, y si tiene los requisitos de ley, acordes a ley, bueno, permitirle que haga su reconocimiento posterior. Si él no está de acuerdo, si ella no está de acuerdo posteriormente por X, Y o Z, ya deben ir a la vía judicial, ¿ok? De niño, niña, adolescente en este caso. ¿Por qué? Porque, bueno, ya habrá un tema de impugnación de paternidad, si es el caso, no lo sabemos. Y realmente, como siempre decimos, nosotros no somos detectives, no somos 6CPC, con todo el respeto que se merecen los funcionarios y funcionarias del 6CPC, sino que siempre ponemos este ejemplo porque no nos compete a nosotros la parte investigativa, no tenemos esa cualidad, no tenemos esa competencia. Simplemente recepcionamos la solicitud por parte de los usuarios y las usuarias y le damos la respuesta si es favorable o no favorable de acuerdo a los requisitos. De allí no más, porque no es nuestra competencia. Entonces, bueno, eh, ella no quedó conforme, pero la respuesta fue esa y bueno, no sabemos qué ocurrió posteriormente y no nos compete saber. Imprescriptible, bueno, porque no se adquiere por la adquisición de un derecho mediante su ejercicio en las condiciones y durante el tiempo previsto en la ley, y ni se pierde por prescripción extintiva, que es una figura del derecho establecida, bueno, la pérdida de derechos de crédito y algunos derechos reales, el tema de los derechos reales, por el hecho del titular de no haberlo ejercido durante un periodo de tiempo determinado. No es el caso acá, aquí no prescriben los derechos, en todo caso, adquiridos o los trámites realizados por ante el registro civil. Usted tiene su acta de nacimiento y usted va a tener su acta de nacimiento incluso cuando ella sufra modificaciones por X o Y, porque tiene una rectificación por vía judicial o por vía administrativa, eventualmente, bueno, se le estampará la nota marginal correspondiente, pero eso no implica que el acta de nacimiento va a ser susceptible, digamos, de nulidad. En caso, bueno, será susceptible de nulidad de acuerdo al artículo 150 de la Ley Orgánica de Registro Civil, bueno, cuando la autoridad competente no sea la que haya suscrito el acto, cuando los requisitos no fueron levantados de conformidad como establece la normativa como tal, bueno, eso es lo que establece el 150 con respecto al tema de la nulidad, pues cuando afecta al fondo pues, de la constitución como tal del hecho vital o del acto jurídico registrable, pues, pero del resto, esa acta va a permanecer siempre allí, pues, como parte del archivo histórico y como parte también del derecho que le corresponde a esa persona y a los descendientes de esa persona. ¿Ven? Últimamente, bueno, hemos visto que la moda, digamos, lo decimos como moda, pues digamos, es como una nueva costumbre que se ha instaurado tal vez de adquirir ciudadanías de otros países por ascendencia de unos familiares que, bueno, que a veces uno dice, ah, bueno, pero no, sí, yo soy español, yo soy un cuarto español porque, bueno, porque mi tatarabuelo era español, pues entonces, bueno, ahí uno dice, ah, bueno, ok, ciertamente tienes el derecho, si puedes tú recabar esa prueba en forma de ascendencia y digamos,
y lo hace, y bueno, hace el trámite que te corresponde entre el consulado que te corresponda, ¿no? Digamos, está en tu derecho. Sin embargo, vale la crítica porque, bueno, porque eso se ha puesto de moda últimamente por un tema, bueno, por el tema de la migración inducida y todo el tema de la migración económica que digamos que si no hay impuestos, pero eso no se veía anteriormente. Más bien Venezuela siempre ha sido un país receptor de migrantes, pues. Ejemplo, en el caso de mi familia, bueno, modestamente, bueno, de Italia, y bueno, vienen huyendo de la guerra y también por el tema de la mafia, porque Italia ciertamente se unificó a finales del siglo XIX, vale la cuña, pero quedó fragmentada entre norte y sur, porque es un tema también allí de clasismo, un poco tal vez el tema de los del norte con los del sur, porque el sur siempre fue una población de vocación campesina y siempre tuvo más cultura, digamos, de las culturas arábicas, digamos, de africanas y también arábicas, en todo caso. Eso es un tema ya cultural, pues, que me estoy yendo por donde no es, porque, bueno, yo hablo demasiado. Este, digamos, seguimos. Ajá. Bueno, volviendo al tema. La identidad biológica y la legal de las personas naturales, y dentro de eso vamos a ver un poco lo que es la estática y la dinámica. Entonces, ¿qué es el concepto de identidad como tal? Entonces, es el conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás, permite distinguir a una persona de otra. Es decir, yo me diferencio de ti y tú te diferencias de mí por una serie de unas cualidades, unos rasgos que son, digamos, irrepetibles. Aquí, por ejemplo, bueno, ¿qué trajimos acá para ilustrar un poquito más esto? Eh, Nos toca hablar de defunción, pero igual lo vamos a tratar un poquito porque, bueno, porque siempre es mejor ver las cosas en la práctica. Y bueno, aquí tenemos, por ejemplo, no se ve, pero lo pueden detallar un poquito a nivel general. Este es el EB25. Este es digamos, el instrumento que fue de alguna manera avalado por las tres instituciones correspondientes son el Instituto Nacional de Estadística, el Ministerio del Poder Popular para la Salud y el Consejo Nacional Electoral. Este instrumento que tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco copias, un papel autocopiado. Este documento, ustedes como lo ven aquí, plaquito y todo como lo ven, es decir, plaquitico, esto le cuesta al Estado bastante dinero. No les sé decir cuánto, pero sí es bastante dinero. Hasta hace algún tiempo sabía cuánto era, pero yo no sé si ya se incrementaron los costos, no lo sé. Lo cierto es que esto cuesta bastante dinero y esto le permite a los venezolanos y a los venezolanos, bueno, tener el primer paso para conseguir la identidad. Esto es el instrumento médico legal que va a llenar un profesional de la salud, sea de historias médicas o en todo caso el mismo médico o médica tratante, el obstetra o la obstetra, y lo va a validar para determinar que una serie de características médicas fueron plasmadas acá por un profesional de la salud que atendió ese parto: estatura, peso, digamos, algunas características que tengan que ver con el nivel fisiológico de la persona, el sexo, y después vamos a hablar un poquito sobre eso. Y eso va a quedar plasmado acá. Cuando esto se llena, y digamos, bastantes veces nos ha tocado instruir a los usuarios y las usuarias, decirles, no, es que ya me dieron el acta o ya me dieron la partida, porque todavía se sigue hablando de partida. Y ya hemos hablado, bueno, la diferencia entre partida y acta, porque la partida era porque era el inicio de la vida de la persona, entonces, bueno, partida, pues entonces inicia la vida de la persona y, digamos, era un acto, digamos, a veces, en la mayoría de los casos, unilateral por parte del prefecto o del jefe civil, incluso del mismo secretario. Hay muchas antiguas partidas que no contaban con la firma del prefecto ni del jefe civil, sino simplemente el secretario firmaba. Eran válidas, sí, eran válidas, porque es que no había instrumentos jurídicos que normaran la totalidad del criterio. O sea, no había. O sea, la secularización del registro civil en 1873 se dio de una manera, digamos, traumática para el tiempo. ¿Por qué? Porque era pasar de la vida de la iglesia
eso es la idea que concateno con el principio cuando estábamos hablando del tema de la iglesia, el poder de la iglesia, el poder del Estado civil. Bueno, el Estado civil, en este caso, el Estado laico, entra en 1873, hace más de 150 años en este caso, 100, 152 años ya, en el caso nuestro, eh, a jugar un papel preponderante porque pasan ese registro de la vida o transfieren ese registro de la vida de las personas, de los individuos en todo caso, eh, a la vida civil del Estado. Pero ¿a qué Estado se lo pasa? A un Estado que, bueno, un Estado que está, bueno, diezmado, débil, con una administración del Estado débil, simplemente con una Secretaría de Guerra, con una Secretaría digamos, de la Hacienda y con un Ministerio de Relaciones Exteriores. Esas eran las tres instancias de la administración pública de finales del siglo XIX, eran esas tres nada más. Eran secretarías, digamos, ni siquiera tenían el rango de ministerio. Entonces, en todo caso, esas instancias eran instancias muy débiles, un Estado muy débil, que estaba marcado por eso, por la guerra, por el viejo dicho que decía que Venezuela era como un cuero seco, se levantaba por un lado y bajaba por el otro. Cosas que, bueno, que auparon mucho las tesis del tema del personalismo político, del caudillismo. Posteriormente, autores como Vallenilla Lanz, que bueno, dan su tesis de cesarismo democrático con Juan Vicente Gómez, diciendo que bueno, que era necesario siempre un hombre fuerte que dictara los destinos del país. Pues bueno, cosa que no era cierto, sino que simplemente era una apología a la dictadura de Gómez en ese caso. Pues bueno, pero para no diluirnos en otros temas, básicamente ese Estado venezolano no tenía una unificación de criterios, digamos. Entonces, llega la Ley Orgánica de Registro Civil 2010, digamos, o sea, muchos años después, a tratar de poner orden en eso. Y uno de los supuestos era también a nivel del registro de los nacidos vivos en los centros de salud. Entonces, a veces tú te consigues usuarios todavía que te dicen, bueno, no, que tengo la partida y tengo el acta, o tengo el acta. Partida, estamos claros que, bueno, un acto unilateral y acta porque intervienen varias personas. Los intervinientes que son los declarantes y los testigos, formamos un acta. Como cuando vamos, por ejemplo, la señora de la Junta de Condominio o el señor de la Junta de Condominio, para no caer en el machismo, la señora o el señor de la Junta de Condominio, y pasa que sí, las juntas de condominio a veces son un poco problemáticas, a veces eso sí es universal y eso es general en todos lados, a veces ¿no les ha pasado que, bueno, a veces colocan que sí, bueno, vamos a levantar un acta el día de hoy? Entonces, bueno, intervienen varias personas porque resulta que nadie quiso arreglar el ascensor. Entonces, bueno, el día de hoy estamos reunidos fulano, fulano, centano, y bueno, no se pudo reparar el ascensor por eso. Bueno, eso es un acta. Palabras más, palabras menos, para que lo podamos entender de otra manera. Entonces, a veces nos dicen que tengo el acta. Tú le dices, no, pero es que tú no tienes el acta, tú tienes el E25. Dice, pero ¿qué es eso? No es lo mismo. No, no es lo mismo. Es el E25, este documento, y este documento de alguna manera es lo que va a fundamentar o lo que va a conformar el primer elemento que debe conformar el expediente de nacimiento de ese niño, niña, ¿ok? O adolescente. Eso va a conformar el expediente, porque es lo que nos permite determinar la identidad biológica, que es lo que estamos viendo en la lámina. Vínculo consanguíneo que se deriva del patrimonio genético heredado de los progenitores que puede ser científicamente demostrado. Establece la identidad propia y irrepetible de la persona. Ojo, aquí estamos dando fe del nacimiento, cómo ocurrió y en qué características, qué características, digamos, fenotípicas o de alguna manera tiene ese individuo que nació. Aquí estamos hablando tal vez un poco algo de mayor profundidad, pues, que se va a determinar simplemente con una prueba heredobiológica, que es una prueba de ADN en todo caso. Pero indudablemente la presunción inicial que se hace, bueno, queda claro que la madre es la que aparece acá, ¿no? Ustedes dirán, sí, el 100% de los que nos están viendo dirá sí. Bueno, a veces no es así. ¿Por qué? Porque se dan a veces casos lamentables, como por ejemplo nos tocó ver en alguna oportunidad aquí en Caracas, de madres que, por ejemplo, en momento del triaje, de ser atendidas en momento de parto, bueno, consignan cédula de identidad de otra persona que es la que se supone que va a adquirir, digamos, pecuniariamente, a través de dinero, eh, constituyendo un crimen, un delito, que es la trata, en todo caso, y la sustitución o
digamos, la usurpación de la identidad de la madre, pues para hacerse después con ese niño, ¿me entiendes? Porque eso ocurre también. Lamentablemente eso también ocurre. Sin embargo, la mayoría de las veces se supone que no se duda de la filiación materna, ¿ok? Pero sí podemos poner en duda la filiación paterna en todo caso. Sin embargo, la declaración de lo que está aquí escrito o lo que declara la madre en todo caso al momento de hacer la inscripción ante el registro civil es lo que va a valer. Recordemos que el registrador civil simplemente recibe una declaración. Se supone que estamos partiendo del principio de buena fe, que es un principio que establece la Ley Orgánica de Registro Civil. Y como les dije anteriormente, no podemos ponerlo en duda por el simple hecho de que tengamos una información adicional que nos haya llegado por otra vía. Entre paréntesis, chisme, para que se entienda en perfecto castellano. Entonces, bueno, tenemos después la identidad legal, que es lo que va, este hecho es lo que va a permitir pasar de un supuesto a otro y pasamos a lo que es la identidad legal, que es la constitución del acta de nacimiento como tal. Entonces, garantizada mediante el derecho a la identidad de los ciudadanos, otorga al ciudadano el elemento diferenciador con respecto a los integrantes de una sociedad y debe coincidir con la identidad biológica. Es decir, en el 100% de los casos tiene que coincidir con lo que está acá. Y si no fuera así el caso, bueno, posteriormente, si se ve reflejado en el documento legal, que es el acta de nacimiento, va a incurrir en, lamentablemente, en una rectificación, sea por vía administrativa, sea por vía judicial, dependiendo del tipo de error. ¿Ok? Entonces, bueno, ajá. Siguiente. Bueno, posteriormente, la prueba de la identidad es lo que se llama identificación. Si la identidad es una persona, consiste en el hecho de ser ella misma y no otra, la identificación de una persona consiste en probar quién es ella. Sí, probar quién es ella, pero probar quién es ella ante quién. Porque ya yo lo hice ante el registro civil, ¿no? Ya tengo mi acta de nacimiento constituido, ya tengo mi identidad. De hecho, vale la pena destacar lo siguiente. El acta de nacimiento constituye no solamente el documento de identidad de la persona, sino que es el primer documento de identificación hasta tanto no lleguen los 9 años y pueda expedir la cédula de identidad. Ahí nos vamos a encontrar y seguramente se estarán preguntando, pero ¿por qué dice identidad si la cédula de identidad se llama cédula de identidad? O sea, sí, ciertamente la cédula de identidad se conoce como cédula de identidad. Bueno, porque desde el año 1942 el primer cedulado fue en ese momento, fue el presidente Isaías Medina Angarita con la cédula número 1 y ya a partir de ese momento hasta el sol de hoy, ha quedado en nuestro imaginario colectivo y legal, jurídico legal, como cédula de identidad. Ustedes pensarán, ¿cómo recogemos tantos años a nivel cultural, socionormativo, que no es poca cosa, y decirle cédula de identificación? Lo que podemos decir es decirle documento de identificación. Pero es difícil. No crean que no es fácil. Al paso es un tema semántico, un tema de términos, un tema de conceptos, tratar de entender, no nombrar las cosas por nombrarlas, sino nombrar las cosas, pero también tener la capacidad de diferenciar una cosa de otra por lo que significa realmente, por lo que es el documento como tal, ¿ok? O el espíritu del documento, digamos. Entonces, tenemos la cédula de identidad, documento de identificación, y eso, la identificación de una persona consiste en probar quién es ella ante, en este caso, el Servicio Administrativo de Migración, de Identificación, Migración y Extranjería, que en este caso es el SAIN, antigua ONIDEX. Y eso nos va a permitir a nosotros, bueno, la diferenciación máxima entre lo que es identidad e identificación es que, bueno, que la identificación nos va a permitir a nosotros acceder a un serial que nos va a acompañar desde el momento en que expedimos ese documento hasta el fin de nuestros días, que es el número de cédula de identidad o el serial de cedulación, que viene a ser lo mismo, son conceptos intercambiables. Esa es básicamente la diferenciación que hay. Siempre ponemos el ejemplo. ¿Quiénes de ustedes que nos están observando se saben su número de cédula de identidad, su número de cédula de identidad? Todos, ¿verdad? Todos y todas, ¿no? ¿Quiénes de ustedes, pregunto ahora, se saben su número de
acta de nacimiento. Por allá seguramente habrán dicho uno que otro. Yo no me sé el mío, yo me sé el de mi hija porque, bueno, 140 porque es el de mi hija, porque me lo aprendí, pero no me sé más nada. Entonces, claro, es un tema también práctico, porque nos ha acompañado por costumbre por muchos años. Entonces, es un tema, tú apelas a la cédula de identidad. O sea, los niños que no han expedido su cédula de identidad tienen el deber, los padres, no los niños, los padres, tienen que ser padres responsables, tienen que tener consigo su acta, su copia de acta de nacimiento, así sea una copia simple, pero tienes que probar ante las autoridades correspondientes, bueno, si vas a viajar en todo caso dentro del territorio nacional o ante, si te solicitan alguna documentación, bueno, ese niño o niña es tuyo. Sí, pero tienes una documentación que lo valida en todo caso, pues el acta de nacimiento. Entonces, bueno, estas diferenciaciones nos permiten también, por ejemplo, caer en cuenta de que también hay otras mucho más específicas que, por ejemplo, podemos hablar del tema de la identidad estática. Responde a la concepción restrictiva de identificación y se construye como regla sobre los datos físicos de una persona. Es decir, fulano de tal que digamos, eh, registrado mediante o tuvo un E25 en algún momento y posteriormente fue registrado en registro civil, en los libros de registro civil, tiene un nombre y un apellido determinado. Pedro Pérez Delgado, por ejemplo. Ramírez, con otro apellido más, para no dejarlo nada más en Pedro Pérez Delgado. Tiene dos nombres, dos apellidos por lo general, o un nombre, o incluso un nombre y un apellido, pues por ejemplo, hay personas que tienen nada más un nombre y un apellido. Por ejemplo, hay madres que presentan por el 238 del Código Civil y solamente tienen un solo apellido, se lo transmiten a su hijo por filiación y simplemente es el nombre, a menos que, bueno, posteriormente venga el padre y haga reconocimiento voluntario, bueno, se le hace el cambio como está. Identidad dinámica, bueno, involucra las relaciones sociales que la persona va generando a lo largo de su vida, comprendiendo su historia personal, su biografía existencial, su estructura social y cultural. Ejemplo, bueno. Yo me llamo Juan y pudieran decirme en todo caso Juancho. O no sé, compañero, digamos, es el apelativo oral, digamos que por costumbre tenemos a lo largo de nuestras vidas. Pues. Por ejemplo, eh, un señor que, bueno, que se le conozca como Paisa, pues, por ejemplo. Y toda la vida lo hemos conocido como Paisa, pero resulta que no sabemos cómo se llama Paisa realmente, pues porque siempre le decimos así. Pero ese es un apelativo que va cambiando a lo largo de la vida. Pues en algún momento le dicen así, posteriormente le dicen de otra manera. Es el comúnmente llamado apodo, cuando es bien sano. Cuando es mal sano no es muy bueno que digamos porque es peyorativo y daña también la psiquis de la persona. A lo que me voy a detener un poquito con el tema de los nombres, cuando veamos aquí el tema de los nombres, lo vamos a ver más adelante. Bueno, el derecho a la identidad. El derecho a la identidad que está consagrado en el artículo 56 de nuestra Constitución establece que, bueno, que toda persona tiene derecho a un nombre propio, al apellido del padre y de la madre, a conocer la identidad de los mismos. El Estado garantizará el derecho a investigar la maternidad y la paternidad. Toda persona tiene derecho a ser inscrita gratuitamente en el registro civil después de su nacimiento y a obtener documentos públicos que comprueben su identidad biológica de conformidad con la ley. Se concatena más o menos con lo que hemos dicho hasta el momento. ¿Okay? Entonces, bueno, algunos de los medios de prueba del estado civil de las personas, bueno, ¿cuáles son? Ya hemos hablado un poco de ellos, vamos a repasar otra vez. Tenemos el acta de nacimiento, es el primer medio de prueba que tenemos. Posteriormente tenemos la cédula de identidad, documento de identificación, y también tenemos el pasaporte, que el pasaporte constituye, viene siendo lo que es un documento de viaje, que también tiene efecto de identificación. De hecho, es el documento por antonomasia y obligatorio por medio del cual nosotros como venezolanos o venezolanas nos vamos a identificar en el extranjero. ¿Ok? Entonces, bueno, ajá, aquí vamos a detenernos un poco. Y la identidad se expresa a través de qué? Bueno, en primer lugar, del nombre propio, que es el apelativo oral que sirve para designar a la persona y se establece a partir del registro del acta de nacimiento. Forma el elemento individual del nombre civil, sirve para distinguir a los diferentes miembros de una familia.
Por ejemplo, bueno, una familia está constituida por varios hijos y bueno, uno se llama Daniel, el otro se llama Pedro, el otro se llama José, la otra se llama María, Petra, y bueno, eso va a constituir como tal el núcleo familiar. Está constituido por una serie de individuos que tienen un apelativo oral, unos distintos a otros. Aunque hay familias en las que, por ejemplo, no sabría decirles, pero es una familia que todos se llaman Daniel, por ejemplo, y sí ocurre. Entonces, o Rafael, tú no sabes por qué, pero es como un tema ya a nivel de costumbre de ese núcleo familiar, pues digamos. Sin embargo, cada uno de esos Rafael y cada uno de esos Danieles son diferentes uno del otro, pues. No son los mismos, son diferentes personas. ¿Ok? Entonces, ahí vamos a detenernos un poco con el tema del nombre propio, porque bueno, porque ciertamente estamos diciendo hace poco que el tema de la identidad dinámica va cambiando con a lo largo de la vida, sin ser el nombre propio de la persona. Por ejemplo, nos han ocurrido episodios a nivel, por ejemplo, con los hermanos y hermanas indígenas, básicamente. Ellos tienen una cosmogonía y una filosofía de vida diferente a la de nosotros que somos los criollos, como nos conocen a nosotros. Eh, Me tocó en Parimabé, que es un estado Amazonas, colindando con Brasil, en la Sierra de Parima, hacer una jornada. Y en esa jornada estaban los hermanos y hermanas indígenas del pueblo Yanomami, y tú les preguntabas a personas, estoy hablando de personas ya adultas, de más de 40 50 años, y tú les preguntabas el nombre, bueno, y te decían, por ejemplo, bueno, yo me llamo Piloto, Piloto, o sea, Piloto. ¿Por qué? Porque hay un tema allí ya de la persona identitario, se reconoció en esa labor, porque bueno, porque estaban muy cerca, o históricamente han estado muy cerca del contingente como tal del ejército, de la aviación del ejército. Entonces siempre esa persona preguntándole a través del intérprete, vio cómo el piloto venía, siempre, o los pilotos venían históricamente, venían cada cierto tiempo, aterrizaban, despegaban, y esa era la vida que él vio y él se quiso reconocer como un piloto y se quiso llamar piloto. Ahora, él no lo ve como algo peyorativo ni como algo que lo somete al escarnio público. Entonces, no es el supuesto en todo caso establecido en el artículo 146 de la Ley Orgánica de Registro Civil que nos establece que los nombres que sometan al escarnio público, en todo caso, tengan algún sentido peyorativo a nivel sexual, a nivel de humillar a la persona, no es este el caso. Caso que sí ocurre, por ejemplo, nos llega un caso a la oficina, no porque nos tenía que llegar, porque eso lo puede tratar el registrador municipal, el cambio de nombre, pero llegó a oídos nuestros en la oficina, por ejemplo, el caso de una niña de 7 años que lamentablemente, bueno, le habían colocado ya por un tema religioso, pero que ya rayaba en el tema de la humillación de la niña en el colegio, le llamaron Apocalipsis. Y ese nombre, ciertamente, bueno, raya en un tema de una niña de 7 años y la está sometiendo al escarnio público. Pues ciertamente el cambio de nombre fue aplicado allí, fue solicitado y la niña pudo tener ese cambio de nombre como tal. ¿Ok? Entonces, en segundo término, bueno, la identidad también se expresa a través del apellido. Refleja el parentesco consanguíneo que determina la afiliación con el padre y la madre. En el caso venezolano, hay otros estados, por ejemplo, el caso de Portugal, que es la madre primero y el padre después, porque es una sociedad eh, linomatrinial, pues lo que llaman los antropólogos linomatrinial. En todo caso, entonces consiste en la designación con que se conoce a una familia, por tanto no es propia de una persona determinada, sino común a todos los miembros de una familia. ¿Ok? La afiliación, número tres, bueno, la afiliación es el estado de familia que se deriva de la relación entre dos personas, de las cuales uno es el hijo y el otro es el padre o la madre. Y hay ese relacionamiento entre esos individuos que conforman un núcleo familiar. ¿Ok? Entonces, bueno, otras formas de expresar la identidad, digamos en el caso del gentilicio venezolano, son la nacionalidad y la ciudadanía. Ahí nos vamos a detener, porque en el caso de Venezuela es de esta manera, pero no necesariamente es así con otros estados nacionales. La nacionalidad, bueno, es el vínculo jurídico y político que une a la persona con el Estado. En este caso es
de los venezolanos y las venezolanas con la patria venezolana. ¿Ok? Se obtiene por nacimiento, por naturalización, por el artículo 32 y por artículo 33, pero más allá de ser un tema, digamos, de espíritu patrio, como lo dijimos hace unos segundos, tiene que ver más con un tema de doctrina. Y aquí también vamos a detenernos un poco. ¿Por qué? Porque el Estado venezolano reconoce la doble doctrina del ius solis y del ius sanguinis. Eh, es falso de toda falsedad, como se nos ha hecho querer ver o mal poner en el caso de algunos organismos, digamos, organismos internacionales o subsidiarios de algunos organismos internacionales que hacen vida en Venezuela, o de algunas organizaciones no gubernamentales también, si es el caso, de decir, declaraciones, tener declaraciones osadas diciendo que, bueno, que en Venezuela haya patridia. En Venezuela nunca ha habido y no hay, y de hecho no habrá patridia porque nosotros seguimos la doble doctrina del ius soli y del ius sanguinis. En todo caso, ¿por qué? Porque reconocemos a los nacidos en el territorio como venezolanos y venezolanas, tienen ya el derecho a ser venezolanos y venezolanas, ya son venezolanos y venezolanas, y por la vía de la afiliación como tal, por la sangre, es decir, los descendientes en todo caso. Y no obstante, también por la vía de la naturalización. Imagínense. Por eso es que históricamente nosotros hemos sido receptores de migrantes. Y bueno, tanto es así que nuestra legislación es abierta en ese caso, es flexible y también permite que, bueno, que acceder a la nacionalidad venezolana bajo ese supuesto. Eh, Incluso, bueno, lo permite también a través de, bueno, y los nacidos y nacidas en territorio extranjero a través de las inserciones consulares. Y creo que sería interesante, más adelante, Carlos, sería bueno, interesante hacer uno de estos encuentros con respecto al tema de las inserciones consulares. Seguramente nos están viendo nuestras amigas y amigos del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, de la Oficina de Relaciones Consulares, con quienes siempre hemos tenido una muy grata relación, y las personas quienes forman parte del Sistema Nacional de Registro Civil, y bueno, y las interesadas e interesados a los fines de conocer más sobre estos temas. Porque es que nos afecta, nos afecta. Mira, en este momento estamos en estas responsabilidades, pero eventualmente, al fin y al cabo, somos usuarios y usuarias del servicio. Porque todos los días somos parte de lo que es el registro civil de las personas. Todos los días se modifica el estado civil de las personas y todos los días tenemos a alguien, bueno, que tuvo un nacimiento o lamentablemente un fallecimiento, en todo caso alguien que se casa, alguien que se divorcia, alguien que modifica ese estado civil de las personas, como establece el artículo tercero de la Ley Orgánica de Registro Civil, que establece más de 15 tipologías de la modificación del estado civil de las personas. Es decir, no estamos hablando nada más de nacimiento, no estamos hablando nada más de matrimonio, no estamos hablando nada más de defunción, estamos hablando de un espectro muy amplio de lo que es ser venezolano dentro de las cualidades de lo que establece la Ley Orgánica de Registro Civil. No dije ciudadano porque vamos a hablar de lo que es ciudadanía más adelante, inmediatamente. ¿Por qué? Porque siempre hablamos de ciudadanos, 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 pero es que no somos ciudadanos sino hasta que cumplimos los 18 años de edad, establecido también por el artículo 18 del Código Civil vigente aún. Última reforma del año 82, pero todavía sigue vigente. Entonces, la ciudadanía se ejerce básicamente porque a partir de los 18 años nos colocamos, digamos, esta legislación venezolana como límite temporal, vital a los 18 años. Hay otros estados en los que es más adelante, 20, 21, otros un poco menos. O sea, va a depender también de la prerrogativa y de la condición de lo que es ciudadano en ese estado particular. En el caso venezolano, bueno, está visto por el tema de la capacidad. O sea, no eres capaz antes de los 18 años, por lo cual no puedes conducir tus mismos asuntos a nivel legal, no te puedes representar por ti mismo porque no tienes la capacidad todavía. En todo caso, lo que habla es permite el goce y el ejercicio de los derechos y deberes políticos previstos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y cuál es el derecho político, digamos, por antonomasia, que siempre, en el caso de Venezuela, por las cualidades de, bueno, el tema de participación, pues el tema de la participación política, pues, el tema de la democracia participativa y protagónica, que el legislador del 99 supo bien también encauzar, bueno, el hecho electoral, tan sencillo como eso, pues el hecho de sufragar
de participar en las urnas, que no es la única forma de participación que establece la Constitución, pero es una de las más importantes, de paso porque es tradicional, pero también porque es la que está atada al tema temporal también, pues soy ciudadano y también tengo el derecho político a votar. Y ya más o menos ya van viendo por dónde voy, ya voy aterrizando cuando vamos a relacionar posteriormente lo que es el registro civil con el registro electoral. Entonces, bueno, también hay que mencionar que existe la Ley de Nacionalidad y Ciudadanía, junto con la Ley Orgánica de Registro Civil, que también desarrollan lo que tiene que ver con el tema de la adquisición, opción, renuncia, recuperación de la nacionalidad venezolana. Incluso, fíjense lo garantista que es el Estado venezolano, de verdad que sí, porque incluso quien renuncia a la nacionalidad venezolana, nunca renuncia totalmente a ella. Hay posibilidad de recuperarla y eso está establecido en la Ley Orgánica de Registro Civil, en la ley también de Nacionalidad y Ciudadanía. Tú puedes recuperar la nacionalidad venezolana, incluso al haber renunciado a ella, y te permite hacer eso. De que realmente el Estado venezolano es garantista con su connacional, sea estén acá o estén en el extranjero. La siguiente, siguiente, por favor. Yo mismo. Ajá. Bueno, esa es mala costumbre, esa es mala costumbre. El registro inscribe la totalidad de los hechos, actos y sentencias que dan nacimiento, alteran o ponen fin al estado civil de las personas. Bueno, registros y medios de prueba del estado civil. La finalidad de la existencia del registro del estado civil es asegurar la autenticidad de los hechos anotados, es decir, de lo que se registra como tal en los folios de los libros, suministrar las pruebas a los interesados en acreditarlo. Usted suministra unos medios de prueba porque usted va a probar ante la administración del Estado unas determinadas cualidades. Por ejemplo, si su nacimiento fue hospitalario, usted debe consignar de forma voluntaria ante el registrador civil una serie de requisitos. Aún y habiendo sido también extra hospitalario, hay otra serie de requisitos, pero usted va a declararlo ante el registrador civil. ¿Ok? Informar a terceros acerca de su existencia o inexistencia. Bueno, porque es facultad también de, bueno, de determinar, por ejemplo, nos llega una solicitud y nos han llegado a la oficina, por ejemplo, por parte del Ministerio Público, de unos datos de unos ciudadanos a los fines de determinar la modificación del estado civil de una determinada persona, por ejemplo, si se casó, si está fallecido, si tenemos posibilidad de adquirir el acta de nacimiento. Ok, si tenemos vestigio de esos medios de pruebas para que ellos puedan proseguir con sus investigaciones, en este caso, en el caso del Ministerio Público, que es el quien lleva el monopolio de la acción penal en el caso de Venezuela. ¿Ok? Entonces, eso sucede también como otros requirientes de información, en el caso del Ministerio de Educación, y bueno, todos los que conforman el Sistema Nacional de Registro Civil, que es la instancia articuladora a nivel de lo que tiene que ver con el tema de registro civil. Por ejemplo, en caso de relaciones exteriores, el Ministerio del Cuerpo Popular para Relaciones Exteriores, nos toca, en este caso con la Oficina de Relaciones Consulares, verificar la data en el caso del tema de los nacimientos para determinar que una persona que esté en determinado país sea esa la identidad como tal de esa persona. ¿Ok? Pruebas del Estado civil. La prueba implica demostrar la verdad de un hecho, su existencia o contenido según los medios establecidos por ley que recaen sobre quien alega algo. Es decir, yo soy quien está tratando lo que hablamos anteriormente. Yo estoy tratando de probar que yo nací en territorio venezolano. Bueno, tengo que tener una serie de pruebas y la carga de la prueba recae sobre mí, no recae sobre el registrador. ¿Ok? Entonces, a veces tenemos situaciones en las que combinan al registrador, usuarios particulares e incluso otras instituciones dentro del Estado venezolano o incluso muy temerariamente otros estados nacionales que se toman atribuciones que no les corresponden y que obvian que existe un Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores que lleva las relaciones entre estados y que también lleva el tema consular, de las relaciones de privado como tal, que el tema consular como tal, y que también hay un sistema nacional de registro civil de por medio, en el caso que toque el tema de registro civil. O sea, a veces se toman atribuciones muy temerarias. Vale la pena decirles incluso nos ocurre mucho con consulados que hacen vida acá en Venezuela,
de países europeos que se toman atribuciones en solicitarle pruebas imposibles a los usuarios y a las usuarias. Pues recordemos que le van a poner trabas. ¿Por qué? Porque si usted está solicitando ante ese estado probar, y la carga de la prueba recae sobre usted para usted solicitar una ciudadanía o una nacionalidad, y vale la pena que a veces hay estados en los que la ciudadanía es lo mismo que la nacionalidad. En el caso de Venezuela no es así, son dos conceptos diferentes. Hay estados en los que, bueno, usted adquiere la ciudadanía y ya usted es nacional y tiene la misma cualidad. El concepto, el doble concepto recae sobre la terminología de ciudadanía, pues. Pero en el caso, usted está tratando de probar ante ese estado y ese estado le va a poner los mil peros por la cualidad que tenemos como Venezuela, que somos un estado atacado consuetudinariamente todos los días. Y bueno, lamentablemente esas personas también tienen, tienen que sufrir también eso, pues, en todo caso. Si tienes el derecho, tienes el derecho, pero te van a poner la prueba imposible, o lo han hecho en muchos casos, sin generalizar, tratando, digamos, y ponen al usuario, me van a perdonar, a parir documentos que no están avalados bajo una figura determinada, o el Estado venezolano no los avala como tal. Por ejemplo, pidiendo copias certificadas de actas de reconocimiento. No se piden copias certificadas de actas de reconocimiento, a menos que nos las pida una institución que tiene una investigación abierta acá en Venezuela, pues, entiéndase Ministerio Público o un tribunal. Pero un consulado a mí no me puede estar pidiendo a un usuario aquí en Venezuela una copia certificada, un acta de reconocimiento. En principio porque eso es algo muy delicado, porque eso determina que un niño o una niña, su identidad fue puesta en entredicho, que no es poca cosa. Y ese documento, que es la copia certificada del acta de reconocimiento, se emite una sola vez al interesado, al reconocedor, al padre que reconoce, para que estampe posteriormente la nota marginal en el acta primigenia. Ya. Entonces, tenemos consulados que son contumaces en las solicitudes, como también con otro tipo de cosas. Pues me llegó a la oficina, tuve que atenderlo. Una persona que de paso fue registrador civil y se dice, no, yo fui registrador civil en tal parte y tal. Entonces, ok, chévere, bueno, entonces conoce el tema y tal. Bueno, no, que es que yo vengo porque el consulado de tal país me está pidiendo que yo en mi acta de nacimiento coloque que, bueno, que yo fui reconocido por mi papá en esa época. Y eso necesito que me lo escriba y le ponga un faralado y también le ponga una etiquetica así bien bonita, así con unos corazoncitos. Y bueno, yo le dije, bueno, y no quieren unas papas y un refresco grande como para llevar el combo, no quiere, porque entonces pensamos que registro civil es como un restaurante de comida rápida o es como un traje hecho a la medida. Y no, no es así. Esto no es una bodega. Y estamos cansados de decirlo. No es una bodega y no es un capricho nuestro, ¿no? Es que está establecido en la normativa. Porque ve a ver tú, si tú vas al mismo estado y tú le vas a decir estado tal, para no generar ninguna controversia, modifica, laxa tu normativa jurídica en pro de que me deje un beneficio a mí. No creo, como dice el señor del meme, no creo. Entonces, bueno, a veces uno se exalta con estas cosas, pero bueno, son cosas que nos suceden en la cotidianidad. Entonces, bueno, registros y medios de prueba del Estado Civil. Como medios de prueba del Estado Civil tenemos, bueno, el acta de nacimiento, que ya lo mencionamos, documento probatorio del hecho vital del nacimiento, prueba preconstituida de filiación materna y paterna, y primer documento de identificación. Esas son las cualidades que tiene el acta de nacimiento. Tenemos el acta de defunción, prueba preconstituida del deceso, no está contemplado como prueba de filiación materna o paterna. Importante, desde el 2017 venimos diciendo y lo hemos visto en las supervisiones que estamos llevando a cabo en este momento a nivel de Caracas y La Guaira, y bueno, posteriormente, si Dios mediante, a nivel nacional, que es el tema de no reflejar en el acta de defunción a los descendientes. ¿Por qué? Porque el acta de defunción se tomaba como costumbre que era el medio de prueba también para determinar el tema de la declaración sucesoral de herederos universales ante el CENIAT en este caso. ¿Por qué? Porque se reflejaba allí, bueno, los descendientes y los sobrevivientes del fallecido o fallecida. Pero
por varios temas que implican, por ejemplo, y ahí va el tema también de que no somos 6 CPC, no somos investigadores, no tenemos nada que ver en eso. Que bueno, por ejemplo, los hijos de un matrimonio no querían que los hijos del otro matrimonio aparecieran en el acta de función del papá, porque generalmente eran padres. Entonces, bueno, resulta que el señor tuvo otra vida, digamos, a veces legal, a veces no legal, y en esas vidas nacieron varios niños y esos niños se convierten en adultos y posteriormente cuando muere la persona quieren que unos aparezcan en el acta de función y otros no. Ese es un supuesto. Esa diatriba generaban ¿qué? ¿Cuál era la consecuencia directa perniciosa para nosotros, para el registro civil? Bueno, que teníamos una cantidad importante de rectificaciones, de solicitudes de rectificaciones en sede administrativa por omisión de los descendientes o porque tú al momento de consignar las actas de nacimiento, las copias simples del acta de nacimiento, al momento de declarar, bueno, tú dices, tengo la de 3, son 5 hijos, tengo 3 aquí y las otras 2 no las tengo porque resulta que uno nació en San Cristóbal y el otro está registrado en Nueva Esparta. No puedo. Entonces, bajo ese supuesto, decidimos suprimir eso a través de esa resolución y ustedes preguntarán, pero si es así, entonces, ¿por qué no eliminan los campos que están allí establecidos en el diagramado y establecidos en el libro? No podemos hacerlo, compañeros y compañeras que seguramente se preguntan eso, porque eso está establecido en ley. Y para modificar la ley hay que ir a una reforma legal. Y eso lo hace la Asamblea Nacional. Y no lo podemos hacer aún, digamos. Entonces, ¿para qué sirve el acta de función? Para determinar que una persona que estaba viva ya no lo está por unas determinadas causas que aquí nos los trajimos también, establece el certificado de defunción EB14, que es Estadísticas Vitales 14, que también, ok, que también está avalado por las 3 instituciones que corresponden, en este caso por el Ministerio del Poder Popular para la Salud, el Instituto Nacional de Estadística y el Consejo Nacional Electoral, ¿ok? Entonces, digamos, eso por allí. El acta de matrimonio, bueno, es la prueba primaria de la unión legal entre un hombre y una mujer en el caso de Venezuela. Se realiza bajo un contrato de matrimonio con el cual los contrayentes adquieren derechos y obligaciones. ¿Ok? En el caso de matrimonio, bueno, y pudiéramos decir también, tanto también como las actas de nacionalidad y capacidad, y también, por supuesto, el acta de unión estable de hecho. Lo que pasa es que, ¿por qué colocamos nada más las 3 nacimiento de función, que son hechos vitales, y matrimonio, que es un contrato y es un acto jurídico? ¿Por qué? Porque son las que son, digamos, instituciones universalmente reconocidas. Digamos, a nivel consular, de hecho, eso es lo que registramos nosotros a nivel consular. No se hace o no se permite la inserción consular o la solicitud de inserción consular de actas de unión estable de hecho, básicamente porque está prohibido que se celebren uniones estables de hecho de extranjeros. ¿Por qué? Porque la legislación venezolana es particular con la figura de la unión estable de hecho, que es lo que de alguna manera formaliza la unión concubinaria, que no es que el concubinato dejó de existir, ojo, el concubinato existe, que es la unión fáctica entre 2 personas que consensualmente cohabitan un mismo domicilio, pero la formalización del concubinato es la unión estable de hecho. ¿Ok? Y eso en el 2012 se estableció por sentencia definitivamente firme del TCJ, estableciendo básicamente que la figura de la unión estable de hecho, ya habían pasado 2 años de la promulgación de la Ley Orgánica de Registro Civil, que la unión estable de hecho, la figura o la intención o el sentido de la unión estable de hecho era salvaguardar patrimonialmente a quien había sido la débil jurídico por antonomasia e históricamente, pues que era la mujer. Entonces tú veías casos dramáticos realmente en los que mujeres pasaron 30, 40, 50 años de su vida con una persona y no se le reconoció nunca nada, pues porque el proveedor, digamos, era el hombre y la mujer, bueno, tenía nada más y nada menos eh, eh, el pequeño trabajo de mantener un hogar que, digamos, no es nada pequeño, es una labor titánica, pero que realmente nunca fue reconocida. Bueno, entonces viene esta nueva, digamos, la refundación del Estado venezolano pone en su justo lugar el trabajo y el rol de la mujer, que no es poca cosa mantener un hogar,
trabajo mucho más demandante que incluso ir a una oficina, porque tú en una oficina por lo menos te puedes sentar, pues, pero en la casa tienes muchas cosas que hacer. Entonces, bueno, esas cosas fueron determinadas o de alguna manera consideradas por el legislador, en todo caso por el TCJ, en todo caso es quien la instancia que interpreta, la máxima intérprete de la Constitución, que es la Sala Constitucional, pero en este caso, bueno, el TCJ como tal, que nos permitió, bueno, determinar eso, como poner en blanco y en negro, bueno, la idea o la intencionalidad de la unión estable de hecho, ¿cuál es? Es esta, en todo caso. Sin embargo, bueno, ciertamente, usted toma una copia certificada de una unión estable de hecho y la va para lo que la emitió en todo caso. Si usted necesita, bueno, usarla como medio de prueba ante una institución pública o privada, en caso de Venezuela, dentro de Venezuela, usted va a poder hacerlo perfectamente porque, bueno, para eso fue suscrita en todo caso, pues para validar que dos personas cohabitan durante tantos años, durante tanto tiempo dentro de un mismo domicilio. ¿Ok? Y bueno, tiene sus ventajas en todo caso a nivel de la disolución, pues, digamos, cosa que no tiene el matrimonio, que bueno, que tienes que acudir a la vía jurisdiccional para hacer la disolución del vínculo. Sin embargo, bueno, últimamente eso ha estado, digamos, mucho más expedito con el tema de la sentencia 1070, la famosa sentencia 1070, que es el divorcio por desafecto. Bueno, ya para ir cerrando, modelos de registro civil, fundamentación teórica y su relación con el contexto social, y me quedan 5 minutos. Para que un sistema de registro civil sea eficaz, debe ser completo, debe comprender todo lo relacionado al estado civil de las personas, abarcando no solo lo referente a los nacimientos, matrimonios y defunciones, sino también aquellos actos y hechos determinantes que modifican el estado civil. Básicamente, haciendo mención al artículo tercero de la ley, que nos abarca todo ese espectro que es tan complejo que tiene que ver con la modificación del estado civil de las personas. ¿Ok? Centraliza. Bueno, nada más que nacemos, nos casamos, nos divorciamos y nos morimos. A los que se casan y se divorcian, o los que se casan y no se divorcian. Bueno, nacemos y nos morimos. No. En ese interín está una serie de modificaciones y ahí es donde viene lo interesante de la ley, que es una ley de avanzada que nos establece el expediente civil único. Expediente civil único vendrá a ser en algún momento, de forma automatizada, la historia civil de esa persona, que es lo que, palabras más, palabras menos, es ahorita en la práctica, los datos filiatorios. ¿Por qué? Porque los recaba identificación, que es el SAIN. Pero básicamente son los datos filiatorios, pero de una forma más dinámica y de forma automatizada. Y dentro de ello también incluimos el tema del número único de identidad, que es la figura que va en algún momento a sustituir, no lo sabemos, amalgamar, combinar el tema de lo que es la identidad con la identificación, con el serial de cedulación, pero la idea es que ese serial nos acompañe desde que empezamos, de que somos registrados en el registro civil hasta que fallecemos. Ok, ya no sería en todo caso, digamos, a partir de los 9 años de edad, que es por lo menos lo que se tiene pensado, o de la forma como lo conocemos actualmente. A ese nivel llega la ley para poder salvaguardar la identidad de los venezolanos y las venezolanas. ¿Ve? Es centralizada, bueno, y eso vamos a hablar más adelante porque es mejor o es más eficiente, digamos, que una misma institución, en este caso el CNE, lleve la data de los nacidos, y la data de los fallecidos a los fines de conformar lo que es el registro electoral. ¿Ok? Público en el cual se garantiza a todas las personas el acceso a la información del registro civil. El registro civil es un registro público, lo cual no implica que usted va a ir a un registro, a una unidad, oficina unidad de registro civil, a solicitar los datos, por ejemplo, de un acta de nacimiento de un niño y vaya lo delicado que es eso, sin tener ninguna cualidad tanto de familiar directo o si no está apoderado, por todo caso, por los interesados. Porque, ok, es un registro público, pero como les dije anteriormente, no es una bodega tampoco. Publicidad, automatización y centralización de la actividad registrada. El registro civil incluye información pertinente sobre la identidad de todas las personas y es la base sobre la cual se hace el padrón electoral, lo que requiere de un proceso de modernización que permite eliminar las omisiones y dificultades que lo afectan, creando un registro ciudadano mucho más confiable y accesible. Ok, por ejemplo,
el artículo 92 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales establece que el funcionamiento de la mesa de votación es eh, regularmente, preferentemente automatizado y excepcionalmente manual. Entonces, haciendo el símil con la Ley Orgánica la Ley Orgánica de Procesos Electorales, también lo venimos haciendo con la Ley Orgánica de Registro Civil. ¿Por qué? Porque la Ley Orgánica de Registro Civil también establece en su articulado que el registro civil debe ser preferentemente automatizado. Entonces, a eso vamos apuntando como institución, a eso vamos apuntando como servicio, que eventualmente ya lo hemos logrado con pasos modestos, firmes pero modestos, pero intentamos también hacerlo en la totalidad de lo que es la extensión de todo el servicio. ¿Ok? Entonces, ¿esto qué nos va a permitir hacer la automatización del registro civil? Permite organizar la información ya existente, creando una base de datos única de cada persona, la cual sería actualizada de manera permanente a lo largo de su vida. Y lo mismo operaría bajo los principios de accesibilidad, seguridad física y lógica y jurídica. La seguridad lógica es la seguridad de los datos, integridad de la información, confiabilidad, permanencia, inalterabilidad y confidencialidad. ¿Ok? Básicamente, esos son algunos de los aspectos o bondades que tiene la automatización del registro civil. Y vemos cómo vamos bregando a que sea equiparable tanto al registro electoral como al sistema electoral venezolano. El registro electoral es una de las partes del sistema electoral venezolano. El sistema electoral venezolano es automatizado. O sea, ustedes, miren, bueno, los compañeros y compañeras de las regiones, de las oficinas regionales electorales, cuando en una elección hay algún problema, alguna incidencia con una máquina de votación y no tienen idea de digamos, la terquedad por parte nuestra como funcionarios electorales, porque ante todo somos funcionarios electorales, de no pasar a lo manual hasta que no sea la última opción en la mesa. ¿Por qué? Porque el sistema es automatizado y el registro civil, viéndose en ese espejo, determina si ciertamente debemos apuntar a ello. ¿Ok? Entonces, publicidad, automatización y centralización de la actividad actividad registral. Bueno, la centralización del registro civil se entiende en dos sentidos. La centralización de toda la información relativa al estado civil de las personas naturales en un archivo digital automatizado y en un archivo físico. Es decir, tenemos los libros manuales que no han sido automatizados y tenemos los libros que, digamos, son producto de sistemas automatizados. En el caso de Caracas, Girardot, en Maracay, Iribar en Barquisimeto, Simón Bolívar en Barcelona y algunas otras partes de Caracas, bueno, tenemos el sistema automatizado de generación de actas y certificaciones, que es el SAGAC. Eso genera, a su vez, libros físicos que son en forma de legajos, y esos legajos son suscritos también por los intervinientes en las actas, los declarantes y los testigos. No es que producimos un libro simplemente automatizado y no hay respaldo físico. Hay respaldo físico, porque de todas tenemos que recabar la firma autógrafa de las personas y las impresiones dactilares. ¿Ok? Y eso lo tiene que suscribir el registrador o registradora civil. Publicidad de registro civil. Bueno, el registro civil es público, como ya lo mencioné, con ciertas restricciones. El Estado debe garantizar a las personas el acceso a la información contenida en el registro civil y la emisión de copias y certificaciones de actas, que bueno, debería hacerse en todo caso de acuerdo al artículo 5 de la Ley Orgánica de Registro Civil. Bueno, ya para cerrar, que ya se me acabó el tiempo, pero hay que aterrizar en esto. Ustedes se acuerdan que, bueno, anteriormente en otros temas que hablábamos del tema de la historia del registro civil y también hablábamos de lo que es el Estado, al principio hablábamos de lo que es la bifurcación entre la iglesia y lo que es el Estado, el poder del Estado. Bueno, básicamente esto tiene su culminación, digamos, en el caso de Venezuela, en el año 1810. En el año 1810, cuando nosotros declaramos nuestra independencia el 19 de abril, nosotros decidimos también conformar la Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII, porque el argumento era, bueno, no queremos al rey francés, que era José Bonaparte, hermano de Napoleón I, pero sí, en todo caso, queríamos que regresara el rey legítimo, que era Fernando VII. Para hacerlo, conformamos
o se conformó en aquel momento una elección censitaria. ¿Y qué es una elección censitaria? Bueno, está basada precisamente en un registro de electores hábiles para votar, que era censitario también, que quiere decir que está limitado por ciertas prerrogativas. Usted debe tener una renta que fluctúe entre tanto y tanto, no recuerdo exactamente cuánto era, pero usted, es decir, usted no era un pardo, usted no era un mulato, usted no era un sambo, usted no era un indígena, usted era una persona determinada, digamos, bueno, en aquel momento no podríamos hablar de clases sociales, pero de casta, digamos. La estratificación de Venezuela en aquel momento se parecía más a la de las castas que otra cosa. Entonces usted participaba porque usted, bueno, tenía cierto estatus dentro de la sociedad venezolana y usted, bueno, usted podía acceder al derecho a votar. Para mal o para bien, ese primer registro de electores es el registro de electores que tuvimos en el año 1810 y fue el primer registro de electores que tuvimos. ¿Y de dónde se sacó esa información? Bueno, esa información se sacó de las parroquias, que aquí dijimos en algún momento que, bueno, cada parroquia era la que la iglesia, una parroquia, la iglesia correspondiente determinaba quién nació mediante un registro de nacimiento en un libro de nacidos y quién falleció en un libro de difuntos y quién se casó en un libro de desposado. Entonces, esa data que estaba determinada por esos libros, bueno, es lo que vino a conformar lo que fue el primer registro electoral de los venezolanos y las venezolanas. ¿Ok? Que fue en 1810. ¿Ok? Entonces, eso es el antecedente de la relación inseparable entre el registro civil y el registro electoral. Y ese antecedente lo trasladamos a la actualidad, porque el registro electoral y el registro civil tienen que permanecer juntos bajo la figura de la misma institución. Es más fácil. Hay otros estados en los que no es así. ¿Les resulta, les es más factible? Tal vez les funcione, tal vez no. No voy a poner el ejemplo acá, pero en el caso de Venezuela es así porque está determinado por la Constitución. ¿Okay? O sea, hay una relación necesaria, fluida y transparente porque hay una inclusión de todos en el juego democrático, participativo y protagónico, habilitando a todo aquel que ha sido dotado de identidad y que sea apto a disfrutar de los derechos políticos a partir de la adquisición de la ciudadanía a partir de los 18 años de edad, como ya lo mencionamos anteriormente. Se excluye automáticamente a todo aquel que ha concluido su ciclo de vida, bueno, ya cuando ya la persona fallece, ¿a través de qué? Bueno, precisamente del certificado de defunción EB14, que uno de los ejemplares precisamente va a la distribución que se hace a las oficinas regionales electorales, en todo caso. Y la armonización de ambos registros se ve fortalecida por la dependencia administrativa dentro de la misma autoridad. Es decir, eso nos permite a nosotros dictar políticas más efectivas, no tanto efectistas, sino efectivas a los fines de tener un registro electoral más robusto y más sólido. ¿Okay? Y vemos la relación indisoluble que hay entre una cosa y otra. O sea, a veces nuestro anterior director siempre abogó o incluso lo propuso. Y bueno, ¿por qué no cambiamos el nombre de la institución? Pues le podemos llamar Consejo Nacional Civil y Electoral, digamos. Es una propuesta que hay, pues porque el registro civil es todos los días, sin menospreciar el tema. Es que no hay elecciones si no hay registro civil. Y no hay registro civil si no hay registro. O sea, todo es una relación simbiótica y todo recae en la misma institución. ¿Okay? Entonces, bueno, a nivel, por lo menos a nivel de procedimientos y de dictar la política en materia de registro civil. Entonces, bueno, no me queda más que ya despedirme porque se me acabó el tiempo hace rato. Y bueno, agradecido entonces por la actividad. Bien, Juan, agradecidos pues de tenerte aquí y que nos traigas toda esa información tan valiosa, como decíamos al principio, para todos los funcionarios, para todos los funcionarios y para todos los ciudadanos. Ciudadanos a partir de 18 años. Correcto. Lo aprendimos hoy. Bien. Pero Juan, tenemos algunas preguntas por acá. Vamos a tratar de dar respuestas. Nos dicen, en el caso que la madre está casada y su cédula sale como tal, pero con el padre, no con el padre del niño,
¿Es viable la presentación del padre biológico en el momento del nacimiento? Es decir, para ver. Ya, yo creo que todo ser. Ajá. Dice, en el caso que la madre está casada y su cédula sale como tal, pero no con el padre del niño. Se casó con otra persona que no es el padre del niño. Sí. ¿Eso no te tiene, interfiere en algo con el tema biológico? No, no, el hecho biológico es el hecho biológico. Que quede en entredicho por parte de los mismos progenitores, sea la madre o sea alguno de los presuntos padres o de quien intervenga allí o se oponga, ya entrará en la materia de la vía jurisdiccional para dirimir ese supuesto. Pero ciertamente, cuando ese niño sea presentado, porque va a tener una identidad, un acta de nacimiento, va a tener una filiación materna de entrada. Ahora, hay que ver a quién declaró como padre o a quién declararon o quién identificaron como padre en todo caso, pues en el acta. En el momento. Y puede ser con quien esté casada la persona o con quien no. Eso va a depender de la situación particular de ese núcleo, digamos, familiar. Ok. Nos dicen, en caso de que el niño no esté reconocido por el padre y no tengan ningún tipo de contacto con el mismo, y ya teniendo edad para ser cedulado, en este caso, ¿qué debe hacer la mamá? ¿Existe alguna medida de protección para que le puedan tramitar su identificación? Mira, el reconocimiento, a menos que la madre lo haya indicado al momento de hacer el registro de nacimiento, de acuerdo a lo que establece el procedimiento de la Ley de Protección de la Maternidad, la Paternidad y la Familia, pudiera en todo caso identificar digamos, señalar al padre, más ese padre no va a aparecer reflejado en el acta de nacimiento, según lo que estableció la reforma de ese instrumento jurídico a partir del 2022. Antes de eso, era más engorroso, tú identificabas al presunto padre y filiabas de una vez en el acta. El problema venía después cuando el niño se iba a cedular a los 9 años y no había firma del padre, y no había reconocimiento de por medio, ni había nota marginal por ninguna parte, porque el papá nunca fue. Y quedó ese caso así. Entonces, ¿qué sucede? Con esta nueva reforma en el año 2022 de esa ley, se señala al padre, no se plasma en el acta de nacimiento, no se hace mención en el acta de nacimiento para nada, pero tú vas a iniciar como registrador civil, si vas a iniciar el procedimiento de notificación, vas a iniciar el procedimiento como tal para que el padre pueda acudir y si va a hacer reconocimiento voluntario, bueno, lo hará. En todo caso, decirte, decirte que si el padre nunca, no aparece por ninguna parte, mira, ya realmente es un tema ya voluntario como tal, pues, o sea, ese niño va a ser cedulado con los apellidos de la De mamá, la pues. mamá. Eventualmente vendrá, si viene el padre, tiene el derecho de hacerlo incluso habiendo expedido la cédula de identidad, pues se hará la rectificación correspondiente y también se hará lo propio con el documento de identificación con la cédula. Incluso después de los 18 años también es posible que lo reconozca, porque es un reconocimiento ya de persona mayor de edad, pues, pero ahí sí tiene que haber el consentimiento del reconocido, pues, Exacto, sí, claro, ya es porque, mayor de edad, ya claro, decide si yo decido si quiero ser quiere o no. reconocido por usted o no. Exacto. Muy bien. Nos dicen, ¿qué pasa con la filiación paterna cuando la madre firma la negativa de adoptar datos del padre por las razones que sea? ¿Cómo queda la idea biológica? La identidad biológica, fíjate. Ese formato es la negativa de suministrar los datos del padre, que forma parte del manual de procedimientos nuestro de las oficinas de unidad de registro civil. Eso es un aval que, en todo caso, yo creo que le sirve más al registrador civil que otra cosa. Pues, ¿por qué? Porque vamos de alguna manera a salvaguardar la responsabilidad del registrador civil. ¿Por qué? Porque yo, mamá, aunque aparezca en el certificado de nacimiento de 25 los datos del presunto padre, porque, digamos, por ejemplo, la mamá estaba en triaje y estaba en proceso de parto y entregó su documentación a un familiar, a una familia, y ese familiar o familiar declaró ante la gente de historias médicas, al personal de historias médicas, que el padre era fulano de tal, pudiendo serlo o no biológicamente, eso no es el caso que nos interesa acá. Y posteriormente la madre, cuando va a declarar ante el registrador civil, ve que el nombre del padre está allí. Bueno,
ella, aún con ese nombre allí escrito en el E25, ella puede negarse a suministrar los datos del padre. ¿Ok? Entonces se niega a suministrar los datos del padre y ese formato le va a permitir al registrador determinar si usted vino para acá, me declaró, pero usted se negó a suministrar los datos del padre, aparezcan o no en el E25. Esto es lo que pongo ese ejemplo para ponerlo un poco más como más complejo. Pero digamos, ella puede negarse a hacer eso y eso no va a implicar nada al respecto. Simplemente va a presentar como un artículo 238 del Código Civil, presenta a la madre sola, se le colocan los apellidos de la madre y bueno, eso es lo que aplica, no pasa absolutamente nada. Ese niño va a tener una identidad. Pero el padre no va a aparecer, por lo menos en ese momento. No sabemos más adelante. Recordemos que en registro civil es lo que les decía anteriormente, no es un momento y ya. En la vida, es una temporalidad que se va a extender y en algún momento eso puede cambiar por una vía o por otra. Bueno, fíjate bien, tú hablabas, cuando explicabas lo de con la planilla de B25, ¿no? Que es como que es el primer procedimiento que se hace en el momento que nace el niño, ¿no? Sí, Ok, sí, sí es hospitalario el parto. hospitalario. Sí. Ahí voy. En el caso de que no sea hospitalario, o sea, bueno, nada, en una casa y la atendió, como hemos hablado aquí en varias oportunidades, una partera. ¿Qué procede? Bueno, lo que establece el manual de procedimientos nuestro, bueno, es la modalidad de nacimiento extrahospitalario. Debe haber una persona que atienda el parto, que por lo general son las parteras. Debe haber una declaración de esa partera, llenar un formato por ante el registrador civil, unos testigos que establece también el manual que establecieron que fueron testigos presenciales, digamos, o no presenciales del hecho del nacimiento como tal, de que mira, estuvieron ahí en el momento de nacimiento, pero que supieron que son de la comunidad, que conocen de trato, vista y trato a esas personas y que saben que ese niño nació en territorio venezolano. Todo esto es para determinar que ese niño nació en territorio venezolano. Sí, ya lo hemos, bueno, eso lo hemos conversado Sí, varias veces. O sea que esa declaración de la partera es lo que sustituye a la EB25, pudiéramos decir. de alguna manera lo va a sustituir junto con los demás requisitos supletorios para determinar ante el registrador civil que bueno, la condición es extrahospitalaria, porque no vamos a tener el 25. Exacto. ¿Ok? Incluso se dan los casos en los que nace un niño en la vía pública, es extrahospitalario, pero si dentro de las 48 horas subsiguientes a la ocurrencia del alumbramiento en la vía pública se acuden al centro de salud y le hacen, digamos, un tocamiento intravaginal o lo que determina el médico correspondiente, determinan que sí, que fue un parto de forma expulsiva y con cuáles características, bueno, se le otorga un E25 incluso en esa forma, dentro de las 48 horas, y se va a tratar como un nacimiento hospitalario, aunque ocurrió en la vía pública. Sí, claro, ha sucedido en un taxi muchas veces y Pero bueno, lo llevan al hay un hospital E25, luego exacto, y hay un E25 de por medio. Pues, digamos, se establece en el acta que es extrahospitalario porque nació fuera, pero hay un E25 de por medio. Ojo, hay un E25 de por medio, es lo que queremos determinar. dicen por acá, ya para finalizar, casi, según la ley de familia, maternidad y paternidad, la mamá suministra los datos del padre, pero el papá está fuera del país. ¿Cómo procede la comparecencia del padre y las notificaciones? Sí, es un tema de, digamos, de imposibilidad técnica, porque, bueno, está fuera del país. ¿Cómo pudiéramos nosotros notificar, incluso la madre, que es la parte interesada en todo caso, que se constituye, digamos, como correo, va a ser la diligenciante, la diligencia como tal, de hacer la notificación al padre, porque es la interesada en todo caso aquí en territorio venezolano? Por las imposibilidades que tienen muchas veces, la mayoría de los casos, los registradores civiles que no tienen forma ni manera de consignar una comunicación a veces hasta interna, digamos, es una realidad, pues. Un tema logístico, un tema de vehículos, un tema de recursos, A es una veces la realidad, distancia que por se supuesto. encuentran y todo. Imagínense a nivel de otro país. O sea, no tenemos forma ni el músculo,
ni la prerrogativa legal de hacer la notificación fuera del país como tal, ¿no? No, O sea, eso, como les digo, en algún momento pudiera cambiar. O sea, no nos quedemos con esa fotografía, eso en algún momento pudiera cambiar. Esa no. persona pudiera venir para acá y bueno, y se hace lo, lo conducente. Vimos, un comentario, ¿no? Ah, Vimos hace unos días un caso particular que pocas veces sucede, ¿no? Que fue otorgar nacionalidad a un extranjero post-mortem. Lo acaba de hacer el ajá, presidente de la sí, República sí, con el cantante Rudy Pérez, ¿verdad? ajá, Entonces, cuando tú decías, hace un rato tú hablabas de las formas en las que pudiera obtener la nacionalidad de una persona. sí, Entonces, vemos que también existiría esa forma, pero ya eso es un decreto presidencial, es sí, exclusivo, o sí, sea, sí. es una competencia exclusiva del presidente de la República. Bueno, recordemos algo. El presidente de la República no es nada más jefe de gobierno, es jefe de Estado. Es decir, es la cabeza de los poderes públicos como tal del Estado, pues es el que lleva el Estado, o sea, es digamos, sí, el jefe del Estado, pues, o sea, no nos olvidemos de esa dualidad que tiene el cargo de la investidura o la majestad del cargo de presidente de la República en el caso de Venezuela. En todo caso, se respeta la separación de poderes, sin embargo, hay una majestad incluso, porque es un decreto presidencial, pues en todo caso. Y bueno, se le da esa prerrogativa en todo caso, pues. Es algo excepcional también incluso, pues. Exacto. Bien, Juan. Y había otra cosita que tú comentabas, ¿no? Con respecto a los nombres que, bueno, los padres deciden colocarle el nombre a sus hijos en el momento de presentarlos y nos encontramos con que son unos nombres que no tienen lógica ni sentido muchas veces, ¿no? Ajá. Entonces allí la pregunta sería, el registrador si tiene la potestad de negarse a registrarlo con un nombre que realmente no tenga ese sentido de o que Mira, lo vaya a exponer más adelante, como decíamos, incluso a los niños al escarnio público, o incluso pudiéramos, o sea, teniendo en cuenta que puede ser hasta o sea, el bullying en las escuelas y todo eso. sí. Fíjate, a nivel de ley, dentro de las funciones del registrador civil, no está establecido nada al respecto. Eh, por ejemplo, en las redes sociales aparecen, por ejemplo, hay un productor de contenido, creador de contenido que El hace como registrador. que, ajá, que no es registrador nada, sino que simplemente hace jocosamente, bueno, que hace que le pone los nombres y le vienen las solicitudes. Bueno, ciertamente de eso hay mucho. Mira, yo te lo digo, a nivel de registrador, no puedes negarte porque es una declaración, digamos. Tú estás, digamos, registrando o colocando, plasmando esos datos que tú me estás declarando como usuario. Sin embargo, oye, de alguna manera hay que hacer la salvedad al respecto. Y eso sí tiene el registrador civil la posibilidad, bueno, como lo establece la misma ley orgánica en el caso del 146, que es el cambio de nombre, cuando hay algún nombre que en todo caso sea peyorativo, no está de más llamar la atención al respecto, sin incurrir en que la voluntad de la persona no sea, digamos, puesta de manifiesto. O sea, la Pero, sugerencia, hacer la sugerencia digamos, en el una momento. sugerencia no está de más, porque digamos que hay que ser corresponsables también, no solamente con el niño o niña, pues, sino también con esos padres que en todo caso pudieran estar incurriendo no en, en lo que establece 146. Pues, por ejemplo, ese caso que yo les puse de Apocalipsis, ese es verdad. Es un Exacto. caso que, mira, que tú dices, bueno, por un tema religioso, pero si te pones a ver, o sea, estás violentando claro, eso para determinarlo tiene que haber un informe psicológico, pero es la presunción que se hace en principio. Ahora, los nombres compuestos y que de eso tenemos mucho, bueno, ya, eso ya es un tema ya personal de cada quien, pues. Pero no está de más hacer la sugerencia. Pues, ojo, hacer la sugerencia no es negarse. Exacto. Hacer la sugerencia es hablar con la persona y de forma pedagógica, de forma andragógica, digamos, tal vez explicar ciertos elementos que no está de más hacer. Pues porque somos también corresponsables con los niños, niñas y adolescentes. ¿Ok? Así es. Porque el niño, niña, adolescente dejó de ser objeto de derecho para ser sujeto de derecho con la Ley Orgánica de Protección de Niña, Niña, Adolescente. ¿Ok?
Muy bien. Bueno, Juan, llegamos al final. Eso ha sido todo por ahora con respecto a las preguntas. Igual siempre, como decimos en cada una de las actividades, si hay alguna duda más adelante que surja con respecto al tema, nos las hacen llegar y con mucho gusto nosotros tratamos de dar respuesta a través de los compañeros de la Oficina Nacional de Registro Civil. Bien, entonces nada, queremos darles las gracias a todos por haber tenido el tiempo de conectarse para atender pues, esta actividad formativa que con mucho cariño y esfuerzo llevamos desde el Instituto de Altos Estudios del Poder Electoral para que todos ustedes pues día a día sigan creciendo como personas y como profesionales y bueno, ayuda allí también en algunos casos a refrescar algunos conocimientos y bueno, como es en el caso nuestro, que cada vez que ustedes vienen, nosotros aprendemos también algo, cosas que desconocíamos en el ámbito del registro civil. Juan, nos despedimos. Bueno, muchísimas gracias al instituto, a las autoridades del Poder Electoral y bueno, era agradecido por la oportunidad, profesor Carlos, y bueno, estamos a la orden por allá por la oficina. Bien, entonces, bueno, como dije, agradecemos a todos las ORES, a todas las ORES que se conectaron el día de hoy, a las Contralorías, como siempre, que nos acompañan, son fieles seguidores de estos programas formativos, como es la Contraloría del Estado Trujillo, la Contraloría de Zulia, la Contraloría del Estado Aragua, y sus Contralorías municipales, pues que también allí pues siguen la línea de la cabeza del Estado, en este caso el Contralor del Estado y bueno, para nosotros de verdad es muy grato que ustedes estén conectados y nos sigan cada actividad que tenemos acá semana a semana. La invitación es muy cordial para la semana próxima, en la cual seguiremos tratando temas de registro civil. Tiene un tema importante por aquí, ¿no? Aprovecho, darle tú la Sí. invitación. Para el miércoles que viene, el licenciado Moisés Hernández va a hablarnos sobre lo que es la tendencia internacional en materia de registro civil. Vamos a tocar algunos elementos internos que nos permiten, algunas variables que nos van a permitir comparar el sistema de registro civil venezolano con el de otros países para más o menos ver ventajas, desventajas, cualidades diferentes, por qué se trata de esta manera, tal vez algo que nosotros tratamos de una forma determinada y eso nos va a permitir también comprender la dimensión de cómo ciertos estados de forma diferente tratan el tema de registro civil. Interesantísimo. Bueno, nada, los esperamos la próxima semana con ese tema que seguramente va a generar bastantes preguntas y va a aclarar muchas cosas porque es un tema pues interesante saber hacer esa comparación entre lo que hacemos acá y lo que se puede hacer en otros países. Bien, entonces ahora sí llegamos al final de este programa y deseamos un feliz fin de semana. Nos vemos la próxima semana.